Hoy vamos a hablar sobre manejo del ambiente en la producción porcina. Es un tema del que no se habla mucho, pero hoy vamos a aprender que forma parte del ABC de la producción de cerdos. Y para eso tengo la suerte de presentarles a Sebastián Rato. Sebastián, ¿cómo estás? Hola, Leandro, ¿cómo andás? Muchas gracias por la oportunidad y por invitarme a esta charla, que la verdad que es muy interesante y bueno, está tomando mucho lugar en el sector porcino. La verdad que sí, es un tema que cuesta encontrar a alguien que sepa. Así que nada, encantado de tenerte acá en Cerdocast. Sebastián, para los que no te conocen, ¿nos contás un poquito cómo fue que te metiste en la producción porcina? Uy, ¿tenemos tiempo? Dale, dale. Es un poquito larga la historia, pero bueno. No, bueno, yo arranqué estudiando abogacía, digamos, nada que ver con lo que estoy haciendo ahora. Entonces, bueno, hice varios años de la carrera de abogacía y en un momento descubrí que no era mi tema. De ahí me fui a estudiar a una universidad privada, producción agropecuaria, que la carrera tenía un título intermedio. Cuando llego al título intermedio me sale la oportunidad de tener un trabajo con ganado bovino, nada que ver con el cerdo. Y bueno, arranqué, digo, ya estaba medio grande de edad, entonces porque había perdido tiempo en abogacía, digo, bueno, después vuelvo a la carrera, veo, aprovecho la oportunidad. Bueno, arranqué haciendo eso, de ahí me salió una posibilidad de trabajar en cerdo, digamos, pero la posibilidad que me salía de trabajar en cerdo era más de la parte comercial, era más de andar en la calle, digamos, pero sin experiencia en granja. Y ahí me metí en el mundo del cerdo. Cuando empiezo a descubrir lo que era el mundo del cerdo, la verdad me apasionó, me gustó, y bueno, pero me faltaba esa parte de granja. Eh, y tuve la suerte de encontrar una búsqueda laboral por una granja que había acá cerca de mi casa, una granja, digamos, de 1.800 madres, que estaba buscando un encargado, que buscaba a alguien sin experiencia para formarlo, o con experiencia mínima. Me postulé y bueno, ingresé al mundo del cerdo en esa granja. Pero bueno, no tenía mucha experiencia. Yo venía trabajando hace 2 años y medio, digamos, dentro del mundo del cerdo, pero no tenía mucha experiencia en granja. Y en mi presentación, digamos, en ese entonces Hugo Burr, chileno, él estaba de gerente de producción de esa granja, se ve que me notó muy, muy nervioso, digamos, cuando estábamos en recorrida, caminando por la granja, y me preguntó, me dice, Sebastián, ¿qué es lo que te preocupa? ¿Qué? No, le digo, el desafío es grande, bueno, todo lo que uno piensa en esas situaciones. Y él ahí me dijo, Sebastián, me dice, la producción porcina no es difícil, es el ABC. Y yo lo miré como, bueno, Hugo, dígame cuál es el ABC y yo lo cumplo, yo lo hago. Y él me dice, ambiente, bebida y comida, y en ese orden. Y me dio un ejemplo, dice, en la naturaleza. Cuando vos ves los programas de naturaleza, de sobrevivencia, dice, ¿qué es lo primero que hacen los participantes? Buscan un refugio, porque si no se mueren de hipotermia, se mueren deshidratados, se mueren, digamos, porque el ambiente los mata. Después buscan bebida y después recién buscan comida. El cerdo lo mismo, da el ambiente, después dale agua y después dale comida y va a crecer, te va a responder. Y ahí me abrió un mundo, digamos, hacia ver qué era ese ambiente, qué era lo que teníamos que hacer, digamos, y vi que tampoco había mucha gente que se estaba dedicando, y charlando con él también me dijo, la producción porcina va a ser cada vez más intensiva, digamos, va a ir hacia ser cada vez más intensiva, y cada vez vamos a tener que manejar más el ambiente, las variables climatológicas dentro de los edificios, cada vez se va a tener que manejar más esto. Y bueno, me terminó de convencer, digo, yo no soy veterinario, digamos, tenía un título intermedio en ese entonces dije, mi lugar para destacarme dentro del cerdo, o para hacer algo dentro del cerdo, es ir por este lado, digamos. Y me empecé a leer, empecé a buscar material, y la verdad que el tema me apasionó y vi y pude entender que realmente es así, es ambiente, bebida, comida, digamos, es el ABC. Digamos, bueno, a partir de ahí empezó toda digamos, mi formación hasta llegar hasta este momento, donde incluyó un posgrado en comercio exterior de agroalimentos, que también me sirvió muchísimo, porque me abrió la cabeza hacia lo que quiere el consumidor. Digamos, el consumidor no solo quiere carne, sino el consumidor, digamos, de países desarrollados, de países que realmente pagan, digamos, un producto de calidad, quiere carne, quiere bienestar, quiere una producción sustentable, digamos, amigable con el ambiente, amigable con el cerdo. Entonces, realmente me llevó a que lo que yo estaba haciendo dentro de la producción de ambiente, también había una oportunidad dentro del mercado y que el mercado lo iba a demandar. Pude ver, digamos, que el mercado lo demanda, lo paga, digamos, para eso se lo tenemos que informar, se lo tenemos que comunicar, se lo tenemos que mostrar.
Digamos, porque muchas veces, digamos, ¿qué piensan de la producción porcina? El cerdo en el charco de barro, digamos, o el cerdo, digamos, y es una tecnología, matemática, estadística, digamos, es mucho más que eso. En nosotros que estamos dentro de la producción, es que está la responsabilidad de mostrárselo al consumidor. Y bueno, eso me abrió la cabeza de que iba bien por el camino, digamos, correcto. Seguido a eso me salió la posibilidad de participar en una granja en ese momento de alta tecnología que tenía una tecnología importante para lo que era la producción argentina, digamos, en un proyecto que la verdad que fue muy, muy importante, me permitió estar con controladores, me permitió estar en la dimensión, en la construcción, me permitió estar digamos, y me permitió empezar a jugar un poco con todo esto, y empezar a ver resultados, buenos y malos, empezar a ver, digamos, qué es lo que pasaba cuando uno modifica las condiciones del ambiente, cómo hay que modificarlas, digamos, a observar los cerdos. Otro asesor también, digamos, que estábamos recorriendo, me dijo, mirá, si vos querés hacer esto, lo primero que tenés que hacer es sentarte y observar los cerdos. Me dijo, sentate, tomate 15 minutos a la mañana, 15 minutos a la tarde, de días diferentes, pero observa los cerdos. Si vos no sabés el comportamiento normal de los cerdos, nunca vas a saber si están bien o mal. Entonces, observá qué hacen, estudiar el comportamiento, digamos, el manejo de las variables, digamos, de las condiciones climatológicas, de la calidad de aire. Una parte fundamental es saber observar los cerdos. Digamos, cuando vos entras dentro de un edificio, ya el cerdo te dice si está bien o está mal. Tiene un comportamiento normal a determinada hora, a otra hora tiene otro comportamiento, a otra hora tiene otro comportamiento. Entonces, bueno, toda esa parte me permitió, digamos, ir formándome, y ahí ingresé a la Universidad de La Plata, la Universidad Veterinaria de La Plata, donde hice la especialización en sanidad y producción porcina. Digamos, que eso también me permitió ir completando la formación, digamos, profesional, y cerrando ese título intermedio que yo había dejado, digamos, en stand-by, digamos, parado por irme a trabajar. Entonces, ya fui cerrando el título, y de ahí me fui, tuve la posibilidad de irme a Paraguay. Digamos, una aventura nueva para mi vida, digamos, pero en Paraguay fui a un proyecto de 2.500 aves, todo en bienestar animal, digamos, con gestaciones grupales, con alta tecnología, con 3 sitios de When to Finish, con un crecimiento a 5.000 madres, modulado en módulos que posiblemente vaya a 15.000. Digamos, la verdad que me permitió un proyecto grande donde estuve 3 años, con mucho tiempo, porque viajaba, estaba 15 días afuera, 15 días volvía, o 20 días fuera, volvía 15, 10, pero me permitió arrancar un proyecto desde cero, digamos, porque desde que se clavó la pala, y ir poniendo en marcha toda la granja, capacitando al personal, e ir viendo cómo trabajar con la tecnología y los animales, cómo sacarle el provecho a la tecnología, digamos, cómo el animal responde, y bueno, con mucho tiempo para estudio también. Ahí profundicé mucho todo lo que era estudio, me fui buscando material. Sabemos que en cerdo, si vos ponés, a mí muchas veces me preguntan un libro, y no sé, no hay un libro para recomendar de manejo de variables climatológicas o de calidad de aire, digamos, un manual como hay para otros temas. Sí, hay muchos trabajos, hay mucho material, hay algunos que otros libros dando vueltas, pero en un momento, por supuesto, me fui hacia las aves, a buscar material de las aves. Y después veía que todo estaba más o menos en lo mismo. Entonces me fui a buscar material a la minería, digamos. Los estacionamientos de autos tienen mucho que ver con la calidad de aire, porque tienen que sacar los gases de los autos. La farmacia, los lugares donde se guardan las vacunas, los medicamentos, tienen mucho que ver también, digamos, con mantener temperaturas estables. Y el management, hoy el management es fundamental, digamos, tener una oficina ventilada, se sabe que el rendimiento del empleado es muy superior a lo que es no teniendo la ventilada. De ahí nacen todos los conceptos de ventilación por demanda, digamos, que hoy estamos viendo por dióxido de carbono, por humedad, digamos, eso sale todo de un estudio que se hizo, o uno de los tantos estudios, pero uno de los primeros se hizo en la Universidad de Harvard con el rendimiento de los estudiantes. Se detectó que una de las causas de los rendimientos de los estudiantes cuando las clases se alargaban era que había mucha acumulación de dióxido de carbono en las aulas. Entonces los estudiantes se letargaban, para hablar en términos por segundo, se dormían, digamos, porque te quita oxígeno. Entonces caía el rendimiento. Agregaron ventilación y cambió el rendimiento de los estudiantes y pudieron estar con mejores rendimientos más tiempo. Digamos, entonces empecé a buscar trabajos de otras áreas para poder traer ideas hacia lo que era la producción porcina y poder dimensionar lo importante que era la ventilación,
poder dimensionar lo importante que es mantener un cerdo en una zona de termoneutralidad. Entonces, bueno, y para concluir ya me metí un poquito en lo que es la eficiencia energética. Hice un curso en ASUAL, digamos, de eficiencia energética de edificios. Terminamos haciendo un trabajo final auditando un museo, el Malva. Pero bueno, eso te da todo un montón de, digamos, te da un montón de herramientas para entender, digamos, qué es la eficiencia energética, cómo comparás, digamos, cómo dimensionás. Porque en realidad todo lo que es ventilación forzada es con uso de energía. Digamos, y hoy en la Argentina no se está dimensionando el costo de la energía porque no tiene un valor, entre comillas, real. Pero cuando lo tenga, vamos a tener que empezar a verlo. Y hoy, producciones nuevas, proyectos nuevos, cuando hacen su planificación, tienen que tenerlo en cuenta, pues son proyectos para 30 años. No es un proyecto para 5 años, para 3 años. Son proyectos que tienen que durar de 20 a 30 años. Entonces hay que tener en cuenta qué es lo que vamos a colocar, digamos, cuánto vamos a consumir de energía, porque en algún momento la energía va a tener que valer a valor real del mundo. Entonces fui por ese lado también. Pero Excelente. bueno. Para los que están escuchando y son de otros países, nos escuchan de México, de Colombia, de España, la realidad en la Argentina es que la energía está subvencionada, está subsidiada por el Estado, entonces no tiene un costo real que se compare con otras regiones, otras geografías. Sebastián, y hoy en día estás trabajando en Provimi y te toca recorrer varias granjas. Me imagino que con esto que habla Sebastián es lo que le llamamos el concepto del océano azul, diferenciarse de otros y no tener que competir. Y me encanta que te hayas metido en un nicho de mercado de este tipo. Me imagino que cuando recorres granjas dentro del asesoramiento que das, encontrás ciertas oportunidades por sitio, ¿no? Me interesa saber cómo te manejas. Cuando llegas a una granja, haces un recorrido, ¿qué es lo que ves y qué oportunidades solés encontrarte? Mirá, la verdad que me asombra mucho, por ejemplo, cuando llego a granjas que, digamos, lo primero que hago es observar el comportamiento de los animales y observar el comportamiento del edificio. Digamos, después un poco por experiencia y por haber visto ya muchos edificios y haber medido muchos edificios, porque yo siempre planteo, digamos, me planteé en esto es salir de la subjetividad hacia la objetividad del dato. Digamos, porque ¿qué me pasaba? Yo iba a las granjas al principio y por ahí no tenía la posibilidad de tener tantos equipos, y ¿qué es lo primero que te dicen? No, está con calor el animal, no, está pesado el ambiente, no, hay mucha humedad, pero no había mediciones. Entonces, digamos, yo voy a medir y hacia la objetividad del dato. Mediante la objetividad del dato, después proponemos medidas de mejora. Pero lo primero que observo siempre es el comportamiento del animal. Digamos, cómo se están comportando los animales. Yo ya sea a cierta hora, digamos, cuál es el comportamiento normal del animal de acuerdo al edificio y la zona, en las condiciones en las que está. Entonces, lo primero que observo es el comportamiento del animal antes de mirar el controlador, antes de mirar, es más, antes de preguntar cómo están los animales, qué es lo que sienten, digamos, miro el comportamiento del animal para ver si detecto algo anormal, digamos, algún comportamiento anormal. Lo segundo que miro es el edificio en sí. Digamos, yo miro el edificio y siempre empiezo a sacar cuentas en la cabeza, digamos, empiezo a ver si el edificio está bien dimensionado, si está bien construido, miro si el techo tiene buena aislación, buena calidad de materiales. Y la verdad que, bueno, ahí me he llevado varias sorpresas, digamos. Un poquito lo que veo es que por ahí no se tienen en cuenta proyectos de semejante inversión, digamos. En el momento de la planificación no se tiene en cuenta la calidad de material que se va a usar, digamos, el tipo de comportamiento que va a tener el material hacia el calor, el dimensionamiento de los galpones, los equipos, los cálculos de equipo que se van a colocar. Y la realidad es que una vez que vos armaste el edificio, una vez que vos el edificio lo armaste, le pusiste el equipamiento, hiciste toda la inversión, si hay algo que está mal, es muy difícil corregirlo o va a costar mucha plata, o el edificio va a funcionar sin lograr darnos el máximo potencial de la genética de los animales. Entonces, nosotros hicimos una inversión para recibir un retorno, como ejemplo te digo, de $1, y vamos a recibir un retorno de $0,8 con la misma inversión. Bien pensada, bien proyectada, podíamos recibir el dólar. Entonces, siempre me da un poquito digamos, de cosa cuando veo eso, porque digo, después dicen, no, el uso de tecnología es similar a un galpón con ventilación natural o no vale la pena.
Y realmente vale la pena, y hay un montón de estudios que han demostrado que vale la pena, que tenés mejores resultados, que tenés mejores pesos. Pero bueno, esos proyectos por ahí o esos detalles que encontrás que no se tuvieron en cuenta, hace que el galpón no pueda darnos el 100% del potencial genético de los animales. Digamos, no nos lleva a los animales a una zona de confort productivo, una zona de termoneutralidad para que puedan expresar ese potencial que tienen. Sí, me haces pensar un poco en la hiperprolificidad y las densidades que generó, ¿no? Porque muchas veces, en la mayoría de los casos, no se adaptó lo que es la densidad animal, no se adaptaron los galpones a la cantidad de animales, mejor dicho, y quedó con una densidad Sí. cargada. Me interesa ver cómo afecta eso el ambiente, lo que es la ventilación, si le pone más presión, ¿cuál es tu experiencia? Sí, a ver, mirá, más allá de la hiperprolificidad, hay dos cambios que son fundamentales. Uno es los cambios que nos han dado las líneas genéticas, donde los animales crecen mucho más rápido. Y el animal es una máquina, y si crece mucho más rápido, está haciendo un trabajo más forzado, y si hace un trabajo más forzado, está generando más calor. Digamos, entonces, no solo tenemos más animales, sino tenemos más animales que crecen más rápido y que están generando más calor dentro del edificio. Digamos. Y otra cosa que es muy conocida, hace poco hubo una cumbre a nivel mundial, es el calentamiento del mundo, digamos, climático, el cambio climático que está viendo. Entonces, el mundo está más caliente. Condiciones exteriores más calientes, galpones, edificios en su condición interior más caliente porque tenemos más producción de calor y a la vez más individuos. Entonces, hoy en día hay que trabajar con digamos, configuraciones un poquito más agresivas y teniendo en cuenta todo esto, para poder retirar ese calor, para poder retirar, digamos, ese exceso de calor y para llevar a los animales a una situación de termoneutralidad y no limitar el consumo. Ahora, tenemos la otra, el lechón chiquito, digamos, cuando es recién nacido, sabemos que sufre el frío. Digamos, por una condición de superficie y volumen, produce menos calor, consume mucho menos, tiene mayor superficie en intercambio con el ambiente, entonces lo tenemos que cuidar de temperatura fría. En la maternidad, donde están naciendo estos lechones de cerdas hiperprolíficas, nosotros estamos muchas veces haciendo nacer partos de 16, 18, hasta 20, 22 lechones, podríamos seguir contando, digamos, en plazas que fueron diseñadas para 12.5 lechones. Y sin tener en cuenta la zona de calor, porque todos sabemos que en la maternidad se manejan dos climas. Un clima para la cerda, un clima para el lechón. Pero estamos trabajando con zonas de calor de mismos metros cuadrados que fueron diseñadas para 12.5 lechones, digamos, o para 13 lechones si querés destetado. Y en esa zona de calor estamos atendiendo partos de 16 lechones, de 15 lechones, cuando antes teníamos parto de 13, parto de 12, parto de 11, digamos, parto de 14 si querés. Entonces, primero en la maternidad lo que tenemos que ver es eso, ese detalle, ese pequeño detalle. ¿Cuántos metros cuadrados tengo yo de zona de calor para los lechones? Si no, ¿qué pasa? El lechón más grande gana la zona de confort. El lechón más chiquito se va a acercar a la madre, se duerme, digamos, la madre se mueve y muere aplastado. O los lechones se apilan en la zona de calor y los más grandes mueren asfixiados. Entonces, yo creo que las instalaciones hoy, digamos, hoy están corriendo un poquito de atrás hacia la hiperprolificidad, pero bueno, hay un montón de estrategias, hay un montón de cositas que podemos hacer para adaptarlas, digamos, para poder llevar a lo que nos está dando hoy. Y bueno, ya en instalaciones mayores tenemos que pensar en esto, digamos, en que va a haber cada vez más animales dentro de las granjas y bueno, hay que pensar en dimensionar, digamos, los edificios en base al potencial que la genética nos está dando. Muy bien, muy bien. Sebastián, y si, a ver, hay diferentes encargados de diferentes zonas que nos van a estar escuchando, me Sí. interesa ahí que le dejes algunos puntos, algunos consejos a considerar dentro de cada área, en función de lo que vos ves, un desafío o una oportunidad. Sí, a ver, digamos, eso es muy, muy dependiente de lo que tengan instalado en cada área y cada tipo de granja. Digamos, tenemos granja de baja tecnología, granja de alta tecnología, granja de media tecnología. Digamos, yo siempre lo que digo es consejo digamos, si se quiere, para cuando vamos recorriendo, digamos, si vos vas a la gestación, tenés que tener un poquitito de frío, digamos, tenés que sentirte con un poquitito de frío. Si vos vas a la maternidad, tenés que estar tranquilo, normal, podrías leer un libro, no tiene que haber ruido, no tiene que haber olor, no tiene que haber ni frío ni calor, digamos, podemos tener una pequeña brisa, pero tendría que ser una brisa que nos corra, digamos, por los hombros, digamos, tenemos que estar muy tranquilos, muy, muy normales.
digamos, muy, muy relajado, sin ningún estrés, digamos, con relación a estrés térmico, ¿no? Si vos vas al sitio 2, digamos, donde están los lechones recién destetados, o a un wine to finish al comienzo, tenemos que sentir calor, digamos, tenemos que sentir calor, nos tenemos que, hace calor, digamos, pero bueno, eso es lo normal. Y a medida que el lechón va creciendo, cuando va llegando a los 60 días, 50 días, ya nos tenemos que sentir como en la maternidad. Y cuando ya vamos pasando los 80 días, un poquito más, 100 días, ya tengo que empezar a sentir un poquito de frío. Y a partir de los 130 días tengo que sentirnos como la gestación, con frío. Digamos, porque eso es lo que nos va a dar, digamos, entre comillas, digamos, una pequeña idea de cómo van a estar los edificios y si están acordes a las necesidades de confort térmico de los animales que están albergados. Después hay que medir gases, hay que medir un montón de otras cosas que corresponden a la calidad de aire. Yo siempre hago una diferenciación, digamos, que cuando hablamos de, digamos, cuando hablamos de ambiente, digamos, el ambiente es el todo lo que interacciona con el cerdo en su vida productiva. Digamos, siempre me gusta hacer esta diferenciación. Nosotros dentro del edificio, recorriendo, digamos, pasamos a ser parte de ese ambiente porque estamos interaccionando con el cerdo. El comedero, el cerdo que está al lado, digamos, el bebedero. Bueno, eso obviamente. Ahora, lo que nosotros estamos manejando somos variables climatológicas que le van a dar confort térmico al animal. Entonces estamos hablando de climatización, digamos, o lo mantenemos en la zona de termoneutralidad, o si nos vamos hacia temperaturas cálidas, ya tenemos que hablar de climatización, de refrigeración, y si nos vamos hacia temperaturas más frías, tenemos que hablar de calefacción, digamos. Entonces, eso es lo que es climatización. Y después tenemos la otra parte que es de ventilación, digamos, que es mantener la calidad de aire dentro del edificio sin modificar las condiciones de confort térmico. Entonces, esas cosas también tenemos que tenerlas en cuenta, digamos. Si nosotros estamos en una temperatura fría, digamos, de la zona de termorrealidad, nos vamos a una temperatura fría, tenemos que manejar la calidad de aire, ventilación, sin modificar las condiciones de confort térmico. Y ese aire frío que está ingresando exterior, tenemos que buscar que se atempere y se mezcle y sea la mínima porción para garantizar la calidad de aire, digamos, y no me modifique la temperatura del edificio. Ahora, si me voy hacia una temperatura caliente, digamos, bueno, tengo que retirar calor, digamos, y si las condiciones externas son superiores a las condiciones internas, yo ya no puedo retirar calor por un intercambio de calor sensible, digamos, y ya tengo que ir a un intercambio de calor latente, que es la evaporación. Y ahí me voy a un intercambio de calor latente, sea directo o indirecto. Digamos, indirecto, paneles evaporativos y fogger. Directo, sprinkler. Pero bueno, esas son estrategias que tenemos, más el movimiento de aire sobre el animal que va a producir una sensación de merma de temperatura, y ahí empezamos a hablar de conceptos como de temperatura ambiental efectiva, que es a lo que reacciona el cerdo y a lo que va a estar percibiendo y va a estar respondiendo. Pero cuando tenemos todo, digamos, todo esto suena bien, suena lindo. Lo mismo que yo digo de observar los cerdos, ver el comportamiento. Pero hay dos cuestiones que por ahí lo hacen un poquito más difícil, que son que el cerdo tiene una gran capacidad de adaptamiento. Digamos, el cerdo se adapta a situaciones de confort. Y el edificio, si tiene tecnología y tiene energía, también se adapta. Digamos, ¿con qué voy a esto? Si el cerdo tiene un poquito de calor, se va a adaptar a esa condición de calor, de que se está por encima de su temperatura de confort. Pero bueno, adaptarse lleva una limitante de consumo de alimentos, lleva un gasto mayor de energía, digamos, y eso te lo cobra, digamos, no es que se adapta gratis, te lo cobra. Digamos, si tiene un poquito de frío, va a aumentar su consumo, va a producir más calor metabólico, pero bueno, te lo está cobrando. Digamos, vos le estás dando energía que era para crecimiento, para mantener su temperatura corporal. Entonces, siempre que nos vamos a la zona de termoneutralidad, digamos, y no son condiciones extremas, el cerdo va a tender a adaptarse. Digamos, se va a adaptar, no es que te lo va a demostrar enseguida o que vos vas a ver un cerdo que va a estar jadeando, que va a estar con la frecuencia respiratoria alta, que va a estar, digamos, sin comer, digamos, no. Por ahí va a estar generando un poquito, pero bueno, se va a limitar el consumo diario, digamos, va a tener un aumento de frecuencia respiratoria, te va a limitar, digamos, el resultado económico final, porque te va a estar cobrando eso que vos no le estás dando, digamos, esas condiciones que vos no le estás dando, para que exprese su máximo potencial genético, que cuando los manuales nos informan máximo potencial genético, te lo informan en condiciones de termoneutralidad. Digamos, y nosotros muchas veces queremos obtener el máximo potencial genético en condiciones que no son de termoneutralidad. Yo nunca vi un manual de genética o una información que me diga, mi línea genética te va a rendir tantos kilos
por encima de los 28 grados centígrados hasta los 30. De los 30 hasta los 35 te va a rendir tanto. Nunca lo vi, digamos. Yo siempre vi, mi línea genética a tal edad te rinde tanto, el consumo va a ser tanto y esto va a ser tanto. Esas son condiciones de termoneutralidad. Digamos, cuando salimos de esa condición de termoneutralidad, digamos, el cerdo tiende a adaptarse, digamos, y esa adaptación es lo que nosotros estamos por debajo del potencial. Lo que te está cobrando es lo que está por debajo del potencial genético, digamos, el potencial de la genética, siempre y cuando no le demos agua en muy buena calidad, agua en calidad, en cantidad y en temperatura, y le estemos dando una muy buena nutrición. Digamos, ahora, si nosotros estamos en una zona de termoneutralidad y no le damos agua, el cerdo no come. Si nosotros estamos en una zona de termoneutralidad, le damos agua de calidad, en cantidad y con buena temperatura, pero no le damos con una comida correcta, o no formulamos de forma correcta, bueno, el cerdo tampoco va a rendir. Teniendo todas las condiciones, si no está dentro de la zona de termoneutralidad, no vamos a llegar al máximo potencial genético. Digamos. Y lo otro que tiende a adaptarse es el edificio. Si el edificio tiene tecnología, tiene energía para retirar calor, digamos, prende ventiladores para retirar calor, prende paneles, o tiene uso de gas para agregar calor, digamos, para calefaccionar, y nosotros configuramos mal un edificio, o tenemos un edificio que tiene infiltraciones de aire, o tenemos, digamos, un ventilador que no están dando de forma correcta, ¿qué es lo que hace el edificio? Empieza a prender más cosas, a gastar más energía. Lo mismo que el cerdo, se empieza a adaptar a las situaciones que tiene gastando energía. Entonces, esas son dos cuestiones que tenemos que tener muy, muy en cuenta a la hora de manejar este tipo de edificios y a manejar la producción porcina. Seba, a la hora de diseñar una granja, ¿no? Sí. Se me viene a la cabeza que hay todavía hay productores que se plantean seguir con un sistema de ventilación forzada o ventilación natural porque han tenido malas experiencias también o han escuchado de esa granja que no abren las cortinas y bueno, ya sabemos lo que pasa. Me interesa saber qué recomendaciones tenés para darle a esos productores que de repente tienen que planificar un crecimiento y de repente que nos hables un poquito de la tecnología que se puede llegar a aplicar, porque eso genera una diferencia competitiva significativa. Entonces, ¿cuál es tu experiencia con eso? Sí, a ver, como bien dijiste vos, digamos, la palabra es planificar. Digamos, es hacer algo, digamos, a conciencia. Digamos, si yo tengo que hacer un edificio, vamos a poner que yo tengo que hacer una inversión en un criadero de cerdo, que me voy a estar gastando $5.000, $6.000, $10.000 por madre, digamos, para poner ese criadero de cerdo. Yo no puedo poner esa inversión en un proyecto que funcionó en Santiago del Estero, ponerlo en Bahía Blanca, digamos, por decir dos zonas de la Argentina, ¿no? Digamos, ponerlo en una zona caliente, el mismo proyecto, ponerlo en una zona fría, poner un proyecto que funcionó en Europa, con los materiales de construcción que tiene Europa, con la calidad de construcción que tiene Europa, digamos, caerlo y ponerlo en la Argentina, en la provincia de Buenos Aires, donde tenemos por ahí un clima totalmente distinto, y vamos a tener material de construcción por ahí distinto, digamos, agarramos los planos y construimos el mismo galpón, pero con otro material de construcción, con otra calidad constructiva. Entonces, primero es ser consciente de eso, digamos. Cada zona climática tiene que tener, digamos, un proyecto diseñado que se adapte a esa zona climática. Va a haber zonas que van a necesitar mayor energía o mayor tecnología, perdón, que van a necesitar mayor tecnología, va a haber zonas que van a necesitar menor tecnología, digamos. Pero bueno, eso es lo primero que tenemos que ver. Y después, a la hora de hacer un proyecto, pensar primero también hacia dónde queremos llegar, digamos, si va a ser un proyecto que se va a duplicar, que va a crecer, si va a ser un proyecto que va a quedar en esa escala, ver dónde vamos a instalarlo, fundamental, ver si hay de agua en calidad y en cantidad, digamos. Me ha pasado ver proyectos que se han instalado de muchísima plata, con sistemas de refrigeración, digamos, que utilizaban agua y no había agua. Entonces vos vas a la granja y le decís, che, ¿qué pasa? El sistema de refrigeración no está prendido, digamos, el sistema que trata el aire para producir una merma de temperatura no está. No, lo que pasa es que no tenemos agua de bebida. No tenemos agua para que tomen los cerdos. Si yo le prendo eso, me quedo sin agua. Digamos, hicieron una inversión sin saber si había agua en cantidad. Digamos. Son cuestiones que parecen muy burdas, pero que hay que tenerlas en cuenta. Digamos, a partir de ahí se puede empezar a definir la tecnología, digamos, que vamos a aplicar o la que no vamos a aplicar, digamos, pero dependiendo de dónde vamos a instalar y dependiendo qué es lo que queremos hacer. Hoy, si grandes proyectos ya tienen muchísima tecnología, gestaciones grupales. Hoy, al cerdo hay que pensarlo como una antena, digamos, que va a transmitir datos
y el galpón digamos, el edificio va a recibir todos esos datos, el edificio va a tener sensores que van a estar transmitiendo datos, que se van a interrelacionar y que nos van a permitir adelantarnos al comportamiento del cerdo. Eso es lo que viene en la zootecnia del futuro, digamos, la zootecnia de precisión. Hoy nosotros estamos trabajando mediante, digamos, lo que el cerdo nos demuestra. Uy, tenemos cerdo que están estornudando. Bueno, vamos a alargar un antibiótico. Tenemos cerdo, no. Lo que viene es, tenemos cerdo que dejaron de estar en régimen de consumo de agua y se elevó la temperatura y sufrieron un estrés. Bueno, de acá a unos días pueden llegar a presentar esto. Y se van a interrelacionar todas esas variables, todas esas, digamos, y nos van a predecir el comportamiento del cerdo y nos van a decir qué es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que se viene y lo que se está apuntando, digamos, como está la nutrición de precisión, digamos, hay un montón de tecnología y que lo vamos a tener que colocar, digamos, lo vamos a tener que utilizar, porque los edificios de cerdo van a ir hacia la tecnología, digamos, van a ir hacia, y yo creo que también van a ir digamos, a unidades, digamos, ya pensando muy en futuro, no es algo inmediato, pero creo que van a ir hacia sectores cada vez más capacitados, digamos, unidades productoras de lechones, que van a entregar los lechones a When to Finish, que van a estar recibiendo los lechones en zonas agrícolas, digamos, porque hoy el cerdo no es el único negocio que hace el cerdo, tenemos los biofertilizantes, tenemos energía verde, digamos, entonces hoy colocar galpones de When to Finish en zonas donde se está produciendo cereal, para darle valor agregado a ese cereal y para aprovechar el biofertilizante en los campos, digamos, no es menor. Digamos, el costo de los fertilizantes es caro y está probado que el efluente de cerdo puede llegar a reemplazar una parte, si no, digamos, una gran parte. Tenemos energías verdes, ya hay, digamos, granjas que mediante los efluentes de cerdo están produciendo gas, mediante la producción de gas están produciendo electricidad. Digamos, entonces, en el mundo de la tecnología que se viene hay un montón de cosas. Yo lo más nuevo que vi, digamos, y que me asombró y que cuando me puse a pensarlo, digo, no está tan mal. Es que le implantan microchip, ¿viste? Los microchips que le implantan a los perros, digamos, para localizarlos, para identificarlos, digamos. Bueno, se implantan de la misma forma, con la misma jeringa, microchip, que si mal no recuerdo, creo que los creó la NASA para medir la temperatura corporal de los astronautas, pero eso es lo que leí, pueden venir de otro lado. Los deportistas creo que también lo están usando en las remeras, digamos, pero no implantado. Bueno, eso se implantan en el cerdo y entonces empiezan a transmitir por radiofrecuencia hacia los controladores la temperatura corporal de los cerdos. Y cuando esa temperatura corporal tiende a aumentar, el controlador va controlando las variables climatológicas del ambiente. Digamos, y eso se va a venir también, digamos. Y si estamos pensando en tenemos que ir a eso, que es una producción animal amigable con el consumidor, digamos, una producción animal, digamos, que le brinde confort productivo al cerdo, que le brinde bienestar al cerdo, digamos, ya no podemos pensar producir cerdo como producíamos antes, porque el mercado nos está demandando otra cosa y el mercado es el que paga, digamos, lo que nosotros estamos produciendo. Entonces, si el mercado no está demandando eso, vamos a tener que, y si el mercado lo paga, que es más importante, una cosa que lo demande, yo puedo decir quiero una Ferrari, pero no tengo plata para pagarla y no la voy a tener, digamos. Entonces, digamos, lo más importante es que el mercado lo demande y que, bueno, que logre, digamos, que entienda que eso va a tener un costo extra también. Pero bueno, vamos hacia ese tipo de producciones, creo. Muy bien. Entonces, el mundo tecnológico va a ir creciendo. Ahora, saliendo de esto hay zonas donde con un ventilador, un rociador de gota gruesa y un sistema que maneje las cortinas, podemos producir cerdo perfectamente. no habría problema. Y volúmenes de cerdo, ¿no? Quien te escucha, Sebastián, reconoce que sos un apasionado tremendo, pero me interesa destacar que si bien Sebastián es técnico para una empresa de nutrición, y bueno, nada, se posiciona mediante este tipo de conocimiento que es clave, es el A del ABC de la producción de cerdos, ¿no? Tiene su propio equipo de sensores y lo utiliza para hacer auditorías dentro de algunas granjas, y me interesa que nos cuentes un poquito las oportunidades que vos ves a la hora de realizar este tipo de auditorías, ¿no? Sí, a ver, lo que estamos haciendo hoy es, como te comentaba un poquito más temprano, digamos, es salir de la subjetividad hacia la objetividad del dato. Digamos, hoy ya estamos realizando, que esto lo saqué de la industria de la farmacia,
digamos, y también de la agricultura, digamos, la agricultura hace mapeos de precisión y está fertilizando por sectores, digamos, los lotes. Bueno, nosotros hoy lo que estamos haciendo es zootecnia de precisión, estamos mapeando los edificios para descubrir las zonas de conflicto. Entonces, al descubrir cuál es la zona de conflicto y poder relacionar esa zona, digamos, con que realmente apareció un conflicto, podemos ir hacia modificar esa zona y llevarla a una zona de normalidad o a ver qué es lo que está ocurriendo, digamos, qué podemos hacer. Pero bueno, esto nos está dando, digamos, y nos está mostrando que dentro del galpón no hay un clima único, sino hay microclimas. Y también en galpones, por ejemplo, galpones de doble cortina, donde hay infiltraciones de aire, donde el sol por ahí está mal direccionado el galpón y el sol de verano pega un poquito más, la radiante de la cortina, cómo influye sobre esos animales, digamos, cómo se comporta el consumo de agua, digamos, también en esa zona. Entonces estamos yendo hacia eso, estamos haciendo eso. Después sí tengo equipos para hacer mediciones puntuales, digamos, desde humedad, temperatura, dióxido de carbono, manejo de termografía, digamos, tacómetro para medir los ventiladores, digamos, eso también es fundamental. Un ventilador está, a ver, un ventilador que esté aprobado tiene que estar medido y certificado por un laboratorio. Creo que el laboratorio de mayor prestigio es el de la Universidad de Iowa, entonces tendrá que tener el sello, digamos, que certificó que ese ventilador rinde lo que te dice la plaquita. Ahora, después, colocado en la granja, digamos, depende cómo se colocó, depende de la presión que trabaje, depende del mantenimiento que haya tenido, digamos, está totalmente comprobado que cualquier ventilador sin la correcta, digamos, instalación y sin mantenimiento puede perder entre un 25 y un 30% en el primer año. Entonces nosotros capaz que estamos calculando una ventilación mínima en base a los metros cúbicos hora que me está informando el ventilador que rinde y eso es en la teoría y en la práctica te rinde un 30% menos. Entonces hay que medir humedad en ese caso, hay que medir dióxido de carbono, digamos, hay que saber a qué hora medirlo, en qué posición medirlo. Por ejemplo, el dióxido de carbono tiene un peso molecular más alto que el oxígeno, entonces hay que medirlo en superficie. El amoníaco es más volátil, entonces hay que medirlo justo antes de un ciclo de ventilación, porque si lo medís después de un ciclo de ventilación, se fue, digamos. Hay que ver la fosa, del amoníaco se produce en la fosa, entonces hay que investigar a ver cómo está la fosa, cómo se hace el vaciado de la fosa, digamos. Entonces, en base a todos esos datos que uno va obteniendo y vamos haciendo informes, vamos haciendo propuestas de mejora. Pero lo fundamental acá es salir de la subjetividad. Digamos, a mí me ha pasado más de una vez decir, uy, acá hace calor. Digamos, sí, puede llegar a hacer calor, pero ¿qué categoría tenés? ¿Qué condiciones externas tenés? Estamos en media estación. Una cosa es que haga calor en verano y otra cosa es que haga calor en el mes de septiembre o que haga calor en el mes de agosto, digamos, calor entre comillas, digamos, porque si yo entro en verano, digamos, a un edificio que no tiene posibilidades de modificar, y bueno, se va a elevar un poquito. Ahora, si tenía la posibilidad de modificar, bueno, podemos llevarlo a esa zona de termoneutralidad, de modificar las condiciones interiores, ¿no? Porque eso es lo que buscamos, digamos, mantener condiciones interiores distintas a las condiciones exteriores y que esas condiciones interiores sean condiciones de confort productivo. Entonces, Sí, bueno. sí, sí, sí. No, y a ver, para aclarar un poquito, cuando Sebastián habla de estos microambientes, de repente, mediante sensores puede reconocer, puede identificar dónde se arman corrientes de aire, y muchas veces eso está Claro. correlacionado con los brotes de ciertas enfermedades. Sabemos que, no sé, hablamos de Haemophilus parasuis, Streptococcus suis, que hay factores predisponentes que son ambientales. Entonces, muchas veces él puede reconocer, o mediante esta tecnología puede reconocer dónde está un microambiente que se genera con una corriente de aire y correlacionarlo con cierta morbilidad que aparece ahí o hasta mortalidad también, ¿no? Sí, es así, correcto, digamos, podemos modificar, podemos ver zonas muertas, digamos, hemos visto que hoy, a ver, el COVID, si algo nos enseñó, que las enfermedades respiratorias, ¿qué es lo primero que nos dicen? Que hay que ventilar. Entonces, si nosotros tenemos una zona muerta, tenemos una mala ventilación en el galpón, digamos, vamos a tener muchas más posibilidades de que una enfermedad respiratoria se pueda desarrollar. Entonces, podemos ver que por ahí el galpón tiene una buena configuración, pero mediante estos mapeos, estas detecciones que hacemos, podemos ver que hay zonas muertas, digamos, zonas donde no hay movimiento de aire, donde no hay mezcla de aire, utilizamos humo también, digamos, entonces, poder comprobar eso,
nos va a llevar a lo que hoy todos hablan. Yo hoy escucho mucho que hay que retirar antibióticos de la producción porcina. Estoy totalmente de acuerdo, digamos. Hay que retirar antibióticos, digamos, si se puede ir a un libre antibiótico, hay que ir a un libre antibiótico, si no, vamos a ir a una granja con antibióticos reducidos, y creo que ahí hay otro tema, digamos, creo que hay que trabajar con esa habilidad, que ninguna granja va a tener todos los lotes reducidos de antibióticos, pero sí puede tener lotes que estén libres de antibióticos, que sean casados y que puedan ser vendidos al mercado con un valor agregado. Pero bueno, para hacer todo ese retirar todos esos antibióticos o reducir el antibiótico de las granjas, y tenemos que tener buenos sistemas de ventilación, digamos. Tenemos que darle condiciones al cerdo, si no el cerdo baja su sistema inmunológico, digamos, los patógenos oportunistas aprovechan la oportunidad y empiezan los problemas. Entonces, para hablar del retiro de antibióticos, y bueno, hay que darle las condiciones adecuadas al cerdo para que pueda, digamos, llevar su vida productiva sin la necesidad de la incorporación de antibióticos. Excelente. Sí, sí, dentro de la nutrición tratamos de ayudar, de dar nuestra mano, pero vos ya lo dijiste, ambiente, obviamente, Sí, lo que es un programa de profilaxis, la vacunación va a jugar sí, por un rol supuesto. clave. A Y los después vienen cados, otras digamos, cosas. hay Después muchísimos. viene, Sí, excelente, sí, pero por Sebastián. ejemplo, mirá, desde la nutrición, digamos, ustedes o nosotros desde la nutrición, siempre tomamos estrategias, digamos, nutricionales para trabajar cuando el cerdo sale de esa zona de termoneutralidad. Si el cerdo estuviese en esa zona de termoneutralidad, no necesitaríamos dieta de alta energía, no necesitaríamos, digamos, adicionar aminoácidos cuando el cerdo se va hacia zona fría. Digamos, cuando ustedes desde la nutrición, que vos sabés mucho más que yo de este tema, ¿no? Pero toman esa estrategia es porque el cerdo salió de esa zona de termoneutralidad. Si nosotros mantuviéramos a ese cerdo dentro de la zona de termoneutralidad, sería mucho más fácil el trabajo para ustedes de la nutrición. Digamos, no tendrían que trabajar con dieta de verano, no tendrían que trabajar con dieta de invierno. Digamos, entonces, creo que ahí también hay algo para ver y para que puede ser bastante, digamos, beneficioso a la hora de plantear un proyecto, a la hora de trabajar en el día a día también, digamos. Cuando las cosas funcionan, el cerdo responde, el cerdo es muy noble. Digamos, si vos le das condiciones al cerdo, el cerdo te responde. Si no le das condiciones tan nobles que te responde, pero te cobra. Excelente, excelente ese cierre. Sebastián, te agradezco mucho todo lo que nos compartís, realmente no tiene desperdicio. Y bueno, gracias por participar en este episodio. Bueno, muchas gracias, Leandro, y la verdad que más que agradecido que me des la posibilidad de participar y de estar en este lugar que para mí es muy, muy importante y que te vuelvo a repetir, más que agradecido. Un abrazo grande. Un abrazo.